Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo adentro y afuera del país. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Melanie Pieruzzi, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Sachenka García y Ricardo Ramírez Requena. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb, @RadioEscuelaUR, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y por supuesto en @Alfabeto del Mundo en Instagram. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Borkom, estamos listos para comenzar otro episodio de Alfabeto del Mundo. Deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de ganadores de la 20ª edición del Premio de Cuentos Julio Garmendia para Jóvenes Autores de la Policlínica Metropolitana. El acto de premiación del 20º Premio de Cuentos Julio Garmendia para Jóvenes Autores de la Policlínica Metropolitana se llevó a cabo el pasado 18 de junio de 2026. El veredicto había sido anunciado previamente por la Junta Directiva y la Sociedad Médica del Centro de Salud. La entrega oficial del galardón y el acto de reconocimiento a los autores se realizó en el auditorio de la Policlínica Metropolitana. Contó con palabras de los organizadores y de Héctor Torres, como representante del jurado, que estuvo conformado también por Carmen Verde Arocha y Mariano Nava. El cuadro de honor de los ganadores quedó de esta manera. Primer lugar, Luis José Claude Sánchez, de Palmira, Táchira, con la obra titulada Yo no soy ese cadáver que fuimos. El segundo lugar lo obtuvo Leonardo Rivas Lobo, de Mérida, con el cuento Cómo rebobinar un día. Y el tercer lugar, Víctor Manuel Torres Gerbonieri, con el relato Cuyubén. Con los ganadores hablaremos el día de hoy. Lo que piensa Sachenka. Bueno, Ricardo, tuvimos unos programas atrás el gusto de reunirnos con el doctor Samir Cababe y con Lenis Rojas como organizadores de esta edición, la 20ª ya, del concurso de la Policlínica Metropolitana. Y bueno, hoy es como especial porque después de que hablamos de la trayectoria del concurso, de las vueltas que ha dado, de que ahora además lleva el nombre de uno de nuestros más grandes cuentistas, como es Julio Garmendia, pues ahora tenemos ya para conversar al cuadro ganador de este año, ¿no? Creo que siempre es una celebración ver a las voces jóvenes crear con la calidad y el cuidado el veredicto del jurado, que también está disponible en la página de la Policlínica Metropolitana, que fueron Héctor Torres, Carmen Verde Arocha y Mariano Nava, como ya dijiste en la presentación. Destacan la calidad de toda la muestra. Les pareció importante destacar, de hecho hubo algunas menciones, pero hicieron un especial énfasis en que fue una premiación compleja porque la calidad de los textos recibidos fue realmente impecable. Y eso no es algo que más que nada podemos celebrar a las jóvenes voces que no solo participan en los concursos y ganan, sino también que no dejan de crear, de escribir, de buscar esa voz propia para construir una narrativa personal que los va convirtiendo poco a poco en escritores, ¿no? Así que bueno, nada, yo lo que más quiero es que iniciemos esa conversación con ese primero, segundo y tercer lugar de esta edición y escuchemos, su mirada de esto. Bueno, el concurso de la Policlínica es un gran concurso, tiene muchísimos años,
Es una tradición del concurso de cuentos para jóvenes. La verdad, yo siempre he sentido que está lleno de buenas noticias. Los jurados, las personas que participan, que han ganado, que han celebrado. Es un concurso muy buena onda, llena de muy buenas energías, y yo creo y estoy seguro que los cuentos que fueron seleccionados para este año tienen cosas muy buenas, muy interesantes. Hemos leído, por ejemplo, a Leonardo como poeta, escribiendo no ficción. Hemos leído a Luis Glot también escribiendo poesía y otras cosas. Estamos hablando de gente muy talentosa, de una generación muy talentosa, y aquí vamos a tener una muestra de ello. Entonces, nada, vamos a ver qué nos tienen que contar los muchachos. ¿Con quién conversamos? Con Luis José Glot Sánchez, Leonardo Rivas y Víctor Manuel Torres Herbonieri. Luis José Glot Sánchez, San Cristóbal, Venezuela, 1994. Escritor y realizador audiovisual. Autor de los poemarios Sobre el Ojo Azul, LP5 2020, Santiago de Chile. Premio Nacional de Poesía Cátedra Libre Juan Páez Ávila y Fábula Tropical, Buscadores de Libros 2020, Ciudad Guayana, Venezuela. Ganador del 4º concurso de poesía Descubriendo Poetas. También escribió los textos dramáticos Camelias para Malcolm, Fundarte 2020, Caracas, Venezuela, Premio Nacional de Literatura Humorística Aquiles Nazoa 2020 y Las Sortijas, Petalurgia 2021, Madrid, España. Su poema A T y a los otros resultó ganador del 3er lugar en el 7º concurso nacional de poesía joven Rafael Cadenas, y Los perros ladran por amor, finalista en su 3ª edición. A ellos, a sus espejos, recibió el 5º Premio Nacional de Poesía Joven Hugo Fernández Oviol, y el cuento Erecto y tú fue ganador concurso de cuentos Narrar la Diversidad 2025. Como realizador audiovisual ha dirigido los cortometrajes Los Disfrazados 2026, Indetectable 2024 y Nuestra Carne 2023. Leonardo Rivas, Valera, Venezuela, 1995. Licenciado en Letras, mención Lengua y Literatura Hispanoamericana y Venezolana, con la distinción cum laude por la Universidad de los Andes, ULA Mérida. Ha publicado un poemario, Liminares y Transversales, Ediciones Palíndromos 2022. Ganador en modalidad ex equio de la primera edición del Premio Internacional de Poesía Bruno Corona Petit, año 2021. Obtuvo el 2º lugar en la 4ª entrega del Concurso Nacional de Poesía Joven Hugo Fernández Oviol de 2020. También obtuvo el 2º lugar en la 20ª edición del Premio de Cuentos Julio Garmendia para Jóvenes Autores 2026 y obtuvo el 3er lugar en el primer concurso de ensayos Constelaciones organizado por el Departamento de Literatura Hispanoamericana y Venezolana de la ULA en el año 2019. Fue ganador del 3er premio en el 9º Concurso Nacional de Poesía Joven Rafael Cadenas en el año 2004 y ganador del premio Responsabilidad Social con su texto La partitura, su vida, en la 7ª edición del premio Lo Mejor de Nos, también en 2024. Víctor Manuel Torres Herbonieri, Ciudad Bolívar, 1986, firma sus cuentos de fantasía como Tito Herbonier. Fantasista apasionado de la música, las décimas y la narración. Ha sido maestro de música, cantor, librero, vendedor y hasta fraile franciscano. Algunos de sus cuentos encontraron sitio en los números 2 y 6 de la revista Weird Review de Panamá, en el blog El Yunque de Hefesto, España, en el número 3 de la revista Sofón, en México, y en el libro Madrigueras, una antología de imaginación de Editorial Entre Tierras, Venezuela. Bienvenido, Alfabeto del Mundo, Víctor, Luis, Leonardo, qué gusto que estén aquí. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias a todos, buenas tardes.
No, a ustedes, a ustedes. Sí, súper bienvenidos. Así es, así es. Mire, yo quería comenzar con algo un poco general y es lo siguiente, ¿no? ¿Para qué creen que sirve contar historias, ¿no? Y ¿por qué la literatura, no? ¿Por qué no otra forma discursiva o artística? ¿Por qué no una ópera por TikTok? ¿Por qué no otra cosa? O sea, esa insistencia en la literatura, en el relato, ¿para qué sirve? Cuéntenos la importancia que tiene para ustedes. Vamos a comenzar con Víctor. ¿Por qué contar historias? Yo pienso que, bueno, contando historias nos contamos a nosotros mismos. Es una manera que para mí ha sido exitosa, por decirlo de algún modo, o sea, el éxito de contarme o de rememorar incluso mis vivencias, la cotidianidad en la que crecí, los familiares con los que me formé. Eso ha sido para mí un poco lo que me ha impulsado también a contar, el ir hacia atrás y rememorar. ¿Por qué la literatura o por qué esta manera? Pues para mí fue como el camino natural, la inquietud de leer, la inquietud entonces de buscar también qué hacer yo con estas palabras que tanto me fascinaban en nuestro idioma. Y bueno, comencé entonces con algunos versos por allí, malos versos, malas rimas, haciendo por allí de repente una oración en un momento de piedad. Y todo eso fue dirigiéndome poco a poco, paso a paso, a ya lo que sería la narrativa, que fue, repito, es como fue el camino natural. Crecí escuchando cuentos de mis abuelos, mi abuela hablándome de tío Tigre y tío Conejo, el abuelo mencionando, invitándome a mirar hacia las estrellas y contándome, mira, ve cómo se le dice a esta se llama así, según su propia sabiduría, ¿no? De gente de pueblo. Y viví en eso, viví en un constante, como creo que le pasa a todos, porque el hombre, el ser humano, mejor dicho, es un ser que narra, es un ser que cuenta. Y a mí me fue llevando todo paso a paso, muy paso a paso, a este bello arte de narrar, de escribir, de buscar la belleza a través de las palabras, de contarnos, como he dicho hace un momento. Buenísimo, buenísimo. Leonardo. Bueno, para mí pues la literatura pues sí es como, bueno, al menos a nivel de narrativa, sí, o sea, desde un tiempo para acá he descubierto que sí, que al final como que más que inventar historias, creo que he sentido una debilidad como por resguardarlas o encapsularlas como en este formato de eso, de un cuento que se le ha hecho a otra persona, un cuento que a mí me refirieron en su momento, ¿no? O sea, como que realmente me gustó como esa faceta de escuchar, de pensar, de rememorar, y incorporar en esas cosas que me contaron, pues otras facetas de otras personas que también quisiera como que llevar a ese espacio. Yo creo que para mí la literatura tiene mucho de tributo, mucho de memoria compartida y yo particularmente de un tiempo para acá, pues sí, o sea, más que inventar historias, creo que estoy por allí tratando de encontrarlas y de escucharlas y saberlas atrapar para escribirlas y bueno, a ver hasta qué punto pues pueden vivir más allá de mí, de mi página, de lo que yo pueda escribir. Entonces sí, o sea, creo que es interesante pensar en esas potencialidades y bueno, lo que uno también va buscando en la narrativa. Sí. Buenísimo. Luis. Bueno, yo creo que la escritura es, o digamos el hecho de la narrativa como tal, no solamente desde la escritura, sino siempre termina siendo un ejercicio de memoria. Creo que al final, pues bueno, es bastante complejo entrar al tema de la memoria porque pues es un concepto bien frágil, pero siempre termina siendo pues como un tema de memoria, independientemente de donde venga la historia, siempre pues hay algo de lo que partió de la realidad que funciona, digamos, para que a través del pasar del tiempo, así sea 1 o 2 meses, que uno vuelve a leer y relee lo que escribió en cierto momento, siempre hay cosas que uno dice, creo que esto lo había olvidado, creo que esto no fue así, o creo que esto me lo inventé. Creo que es súper importante por eso para mí. Y desde a nivel personal, siempre como que
para mí la narrativa ha sido una compañía, ¿sí? De leer, siempre de alguna forma de uno leer a alguien y es como escuchar que esa persona pues le está contando a uno algo y es una compañía, es algo también que está allí de alguna u otra forma para eso, para, digamos, acompañar o más allá de entretener, porque pues no todo está hecho para entretener, pero sí como la presencia de que hay algo colectivo y de que dentro de todo pues no estamos como solos. Muy bien, Bueno, muy bien. es bonito escuchar, chicos, esto como dicen, estos ganadores de todos los premios merecidamente. Ajá. Pero bueno, aquí nos han hablado un poco, una suerte de, sí, de la mirada personal, de por qué acercarse, ¿no? a contar historias. Pero sabemos que hay distintas formas, ¿no? Expresivas y de narrativa para contar historias. ¿Por qué el cuento? Porque estamos aquí, además, que nos lo hemos dicho así como con todo, felicitando a este cuadro de honor de ganadores de la 20ª edición, además de un premio que era el premio de la Policlínica, el premio de la Policlínica Metropolitana, hasta que, bueno, ahora lleva el nombre de uno de nuestros más grandes cuentistas, que es Julio Garmendia. Pero bueno, por aquí ha corrido agua. Imagínense cuando empezó este premio, muchos de ustedes, yo creo que todavía estaban bastante chamos, ¿no? ¿Por qué el cuento? ¿Por qué escogieron esta forma expresiva? ¿Qué los motiva a explorar esta forma de narrativa? Ok, bueno, yo creo que la posibilidad del lenguaje escrito, primero como decía anteriormente, el ejercicio de memoria permite que pues lo que está escrito es imposible que se borre, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, que estamos tan bombardeados con temas como de redes sociales, justo que Ricardo hace rato, no sé si ya estábamos al aire, creo que no, ponía el ejemplo de por qué no una ópera por Instagram o por TikTok, es el hecho de que ya hay una cosa en el tema de la inmediatez, de que todo se vuelve efímero y en cambio con la escritura de alguna u otra forma, pues bueno, todavía estamos revisando escrituras de hace millones de años y siempre está ahí como plasmada y vuelvo a lo mismo del ejercicio de memoria, que es como, bueno, está allí, digamos que escrito y además que, por lo menos a nivel personal, sí siempre he tenido como un interés muy grande hacia el lenguaje. De hecho, me gustaba mucho como escuchar hablar a los señores o sí, como las posibilidades que puede dar todo lo que hay alrededor del lenguaje. Entonces, creo que por eso también me gusta, por lo menos en este caso, pues, escribir cuentos. Porque el cuento, yo diría que voy a lo mismo que dije anteriormente, ¿no? Desde siempre, pues viví o compartí con personas que me estaban contando, mi abuela, mis papás contándome sus anécdotas de la niñez. Entonces es como una manera de sentarse, tomando un café o tomando algo, o bajo la luna, no sé, una noche calurosa, y contar entonces alguna anécdota, algún cuento, alguna experiencia vivida, o incluso los espantos y aparecidos que nos faltan en los pueblos, ¿no? Y de los cuales provienen mis abuelos, por ejemplo. ¿Por qué también, o por qué además le da más fuerza el asunto del cuento? Porque es llevar la historia, una historia de bolsillo, ¿no? Llevarla acá metidita en el bolsillo, sacarla cuando quiero, sentarme, tomarme un café y leer ese cuento, que puede ser largo, por supuesto, ¿no? Pero me parece atractivo y seductor esta historia condensadita allí. Bien, llevar una historia condensadita allí que tienes a la mano y que bien puede durar horas en terminarla, se puede durar horas en terminarla o unos minutitos, pero que de igual modo cautiva, espanta, entretiene, seduce. Creo que es muy práctico el cuento y yo me he sentido fascinado por él desde hace mucho y soy un cazador de cuentos. Creo que también eso me llevó a precisamente buscar mis propios cuentos, ¿no? Mis propias historias. Buenísimo. Leonardo, a ver, ¿qué nos dices tú? Bueno, para mí la narrativa es un género muy interesante, pero creo que como que con el paso del tiempo es que me he ido adentrando más en esas facetas, porque bueno, en la carrera ciertamente leemos cuentos, pero no sé, como que yo realmente me acerqué a la narrativa fue a nivel universitario, porque bueno, no tuve esa fortuna de tener como tantas historias por allí deambulando como de repente
lo menciona Víctor, pero sí, para mí la narrativa es un género que con el paso del tiempo, desde la aproximación universitaria, pasando por talleres, porque bueno, por lo menos este cuento en particular sale de un ejercicio que yo realicé en un taller con Carolina Lozada. Buenísimo. Sí, sí, es un cuento, entonces sí, como que después de ese taller con Carolina, pues yo siento que pues sí pude como tener mucha más conciencia en torno a la lectura de cuentos, en torno a la escritura de cuentos, y bueno, qué cosas pueden funcionar, qué cosas no pueden funcionar, y bueno, y también yo mismo pues haciendo como esa especie de búsqueda bibliotecaria a nivel de cuentos que me han contado, de historias que sigo recordando, porque bueno, para mí la escritura también es como una amalgama de cosas que uno ha vivido ciertamente, pero también de cosas que de repente uno le han contado y que uno de repente quisiera como también incorporar algunas cosas. Y sí, o sea, para mí la narrativa es eso, es como un laboratorio muy interesante para mezclar experiencias, mezclar vivencias de otras personas y bueno, tratar de dejar esas cositas allí, a veces de una forma más experimental y otras desde una forma bastante verosímil sin jugar mucho con la forma, ¿no? Pero el cuento es muy dinámico, o sea, realmente es muy dinámico. Es que sí, es que el cuento, a mí me gusta el cuento, pero creo que es una digamos, de las formas de la narrativa más exigentes, ¿no? Porque sí, el cuento exige también un ritmo, exige también un efecto en el lector, ¿no? Que va muy marcado por un uso como muy consciente de las palabras y de la extensión. Qué bueno, pone al escritor ante un reto y el lector de cuentos, acucioso, ese lector que se dedica a esto, es un lector bastante exigente y que por supuesto sabe que el cuento no tiene las licencias que a veces pueden tener las novelas, ¿no? Sino que ahí es casi que a todo o nada. Entonces, por eso me interesaba también ver su mirada sobre eso. Vamos a hacer un corte, ¿sí? Y al regreso, bueno, seguimos conversando con este cuadro ganador del 20º premio Julio Garmendia de la Policlínica Metropolitana. Ya venimos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Ganadores de la 20ª edición del Premio de Cuentos Julio Garmendia? ¿Con quién conversamos? Con Luis José Glot Sánchez, Leonardo Rivas y Víctor Manuel Torres Herbonieri. Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestros invitados. Para jóvenes autores de la Policlínica Metropolitana. Seguimos conversando con los ganadores del último premio Julio Garmendia de la Policlínica Metropolitana. Y yo les quería preguntar lo siguiente, ¿no? O sea, ustedes se acaban de ganar este premio. Algunos se han ganado, otros han quedado finalistas, ganadores en otros premios. Ustedes piensan mucho en la carrera literaria y quizás piensan también mucho en eso que llaman la fama y la fortuna, ¿no? Lo asocian a un tema de trascendencia, como se pensaba a veces en el pasado, o es algo de vivir el momento, pues, dentro de lo que ustedes están apostando dentro de lo que escriben. Cuéntenme de la idea que ustedes tienen con lo que llamamos una carrera literaria, con el impacto, que los reconozcan, eso qué significa para ustedes, y más en el marco de este concurso, que es un concurso importante, que tiene muchos años, en el que mucha gente importantísima ha sido jurado, y no tiene idea de la cantidad de personas que hoy tienen carreras literarias, digamos, andando. Yo puedo pensar, creo que en Gabriel Payares, en otros que han participado y han ganado, digamos, este concurso. Entonces, comienzo con Leonardo, luego vamos con Víctor y luego vamos con Luis. Adelante, Leo. Ok, pues yo creo que es una pregunta interesante y bueno, o sea, mi concepción sobre esta especie de reconocimiento y todo lo que va detrás de eso, que es eso, cierta tradición en relación a jurado, a ganadores anteriores, pues para mí es como una gran responsabilidad, o sea, lo veo como una gran responsabilidad desde el compromiso bueno, de mantener el oficio, de seguir contando historias, pero también la responsabilidad en relación a que, bueno, es un espacio en el que pues ya uno de repente es un poco más visible para otras personas que tienen tiempo en el medio, otras que de repente están empezando, y eso creo que es una responsabilidad con lo que se puede contar, con lo que uno quiere contar. Y bueno, y también todas esas dinámicas de que, cónchale,
es estar en, en un libro que bienalmente pues va presentando esos nombres y los va agrupando en torno a este cuento que, bueno, que también le rinde tributo a Julio Garmendia, que también es como, para mí es un paradigma en relación a lo que es el trabajo a nivel de narrativo. O sea, Julio Garmendia es alguien que pues escribió un libro que cambió muchas cosas en la narrativa venezolana, como La tienda de muñecos. Y bueno, y esa visibilidad pues nunca nubló mucho ese juicio en torno a, bueno, o sea, él realmente fue alguien bastante ermitaño, creo que se la pasaba como viviendo, no sé, en cuartos de hoteles, no sé, cosas así por escribiendo. Y para mí, o sea, yo simpatizo mucho con eso, o sea, para mí la literatura es escribir y leer y ya todo lo demás es una cosa bastante circunstancial. Ok. Entonces, no sé, para mí es un verdadero honor y un gusto estar compartiendo este cuadro con Luis y Víctor, que son personas que tengo tiempo conociendo y que respeto muchísimo como lectores y narradores. Y bueno, nada, o sea, y todo en el marco de Julio Garmendia, que para mí es como alguien que tengo muy presente. Entonces, no sé, es un orgullo, es una responsabilidad, obviamente que es una alegría muy grande también. Y sí, es como una triada de sensaciones de brújulas éticas, no sé. Ok, fino. Víctor. Fíjate que yo hace tiempo o hasta hace algún tiempo sí pensaba mucho más en la trascendencia, en el legado, en el dejar algo, pero ahora particularmente estoy como que centrándome en el ahora, ¿no? Como dejar de vivir no tanto en lo que se deja, sino en lo que voy entregando ahora mismo. Y la literatura entonces, para mí, es un canal, es una senda que me siento llamado a seguir o a explorar. Es un tema, si se quiere, vocacional. Eh, con respecto a este premio en cuestión, para mí es significativo porque yo tengo desde hace 3 o 4 años, teniendo presente mi condición, ¿no? Que no estoy en el país. Hace unos 3 o 4 años yo sentí, bueno, yo empecé con los cuentos, estaba enviando y tomamos mucho en cuenta movimientos o concursos o revistas fuera de nuestro continente. Okay. Entonces, hace 3 años o 4 años surgió esta inquietud, quizás por nostalgia, quizás por los años fuera, de acercarme a mi gente, ¿no? A nuestras letras. Y mm, agradeciendo a quien sea que corresponda agradecer, ¿no? Llámese Dios o como que la gente le quiera llamar, se fueron abriendo las puertas. Encontré por allí un curso que dictó José Miguel, MMJ Miguel, Ajá. y entonces fue un primer encuentro, ¿no? Con otros que como yo están en esta búsqueda, pero esos otros además son mi gente. Entonces, este premio al final viene siendo como un hito en toda esta búsqueda que estoy haciendo para acercarme, para ser parte, aunque sea minúscula, de toda una tradición, ¿no? Una tradición literaria, cuentística en Venezuela. Y entonces el premio viene a ser como no sé, el símbolo, el tótem o ese faro que me dicta o me dice, mira, ahí estás tú también, estás con tu gente, estás compartiendo letras con tu gente. Y bueno, maravillado estoy, ¿no? También. Entonces, y volviendo a la idea principal, no ya en la trascendencia, no esperando trascender, sino vivir este ahora. Buenísimo. Excelente. Luis. Bueno, yo secundo lo que dice Víctor sobre el presente, porque sí creo que, bueno, que más allá de trascender cualquier cosa a través de la literatura o por un concurso o un premio, yo por lo menos disfruto muchísimo contando historias desde cualquier visión, bien sea desde la narrativa o de cualquier otro lenguaje. Me gusta mucho hacerlo, pues. Y pues también hay que pensar en este tipo de plataformas como los concursos, más allá de una posibilidad para publicar, porque bueno, de alguna u otra manera pues estamos, digamos, en una situación un poco compleja al respecto digamos, de la situación editorial a nivel nacional, entonces siempre es como, hay aquí una plataforma para de alguna u otra forma visibilizar algo. Y yo creo que siempre hay que aprovechar estos espacios, por lo menos desde mi punto de vista muy personal, más allá de lo que uno como persona quiere decir, es aprovechar un poco el tema de comunidad. Sí, por lo menos yo a veces, y que cada día lo evito menos, pero es imposible a veces salirse de eso. Yo me pongo un poco activista
desde lo que escribo y desde lo que trato de hacer y desde lo que trato de contar, porque creo que si hay cosas que ameritan cierta visibilización que no se le da de algún otro espacio. Entonces, si por lo menos la gente que hace literatura y lee literatura y consume literatura puede por lo menos instruirse de algún tema de que tú, bien sea por una situación cercana, por algo personal lo has vivido, creo que uno tiene que aprovechar estas ventanas como para hacer eso, pues para conversar de las cosas que uno cree que se deben conversar, más allá de no por cambiar el mundo, sino para que la gente sepa que existen otras realidades, pues. Genial. Bueno, yo los escucho y me encanta además esa, ¿no? Yo creo que la gente que escribe, y pongo esa gran distancia porque yo yo soy lectora y, como digo, y escritora de diarios personales, no para publicar, pero no, yo creo que siempre que se escribe queremos que nos lean, ¿no? Se quiere que ser leído, así sea que tú escribas, bueno, desde un artículo, un ensayo, una reseña, una crítica, hasta, por supuesto, ¿no? Escribir ficción, escribimos generalmente para ser leídos, y nosotros tenemos un entorno bastante complejo y difícil para la difusión. Eso tiene mucho más tiempo que las otras crisis, ¿no? Y la cultura en Venezuela siempre hemos tenido que trabajarla. Ha habido mejores momentos, por supuesto, y mejores plataformas cuando había, digamos, una inversión mejor y más sólida del Estado. Pero la realidad es que siempre hemos tenido que hacer el trabajo de hormiguita, y yo siento que ustedes conforman una generación que tiene eso muy claro, y por eso hacen mucha comunidad para, ¿no?, trabajar, divulgar, mostrar el trabajo de unos y otros, intercambiarlo, discutirlo, y eso obviamente los impulsa para construir esos otros espacios de cultura que, bueno, siempre hay que trabajar, pero ahorita hay que trabajarlos más en este ahora, como dicen, no solo en el futuro, sino en el hoy. Yo les tenía otra pregunta, pero ahorita digo, vamos a aterrizar en el premio otra vez. Ya nos dieron un poco los motivos, pero a mí me gustaría, esta vez vamos a empezar por Luis, que obtuvo el primer lugar, que nos contaras, Luis, un poquito de qué va, porque la idea es que los lean, por supuesto, pero ¿de qué va este cuento? ¿Por qué fue el que tú escogiste específicamente para enviar al concurso? Cuéntanos un poquito, a ver. Bueno, Ya no soy ese cadáver que fuimos, que es el título del cuento que envié a este concurso. Tenía muchos años trabajándolo, porque creo que desde mi punto de vista personal, desde que he trabajado con algunas cosas a nivel de contar historias, tengo mucho tiempo investigando sobre el VIH. Sí, hace muchísimos años estuve trabajando con una ONG que manejaba el tema del VIH-Sida, y siempre estuve como bastante sensible a la causa, y me parecía que meritaba demasiada visibilidad, porque sí, revisamos cómo ha sido eso tratado a nivel desde la literatura, desde el cine, siempre está el estigma de que es una persona que se va a morir. Pues bueno, todos nos vamos a morir al final, es imposible sí. no, pero es visto como desde el diagnóstico una condena de muerte, ¿sí? Y además desde lo trágico. Entonces tú revisas películas como, no sé, Filadelfia, ahorita no se me vienen muchas, pero de toda la cantidad de acervo que hay sobre el tema del VIH, siempre es un personaje que viene además desde una orientación sexual en específico, y que gracias a eso entonces termina siendo como un defecto, y por eso ese personaje va a tener una vida trágica y va a morir de la peor manera, en una flacura extrema, con la enfermedad en un estado muy avanzado. Y bueno, también por la época en que se hicieron estas cosas, que pues más o menos era la manera en que se estaba visto, porque era también la manera en que se vivía. Creo que actualmente las cosas han cambiado muchísimo, y pues ya incluso hay tratamiento de prevención, ya es otra cosa, y creo que es un tema que merita demasiada visibilidad. Entonces, este cuento era una posibilidad de hablar de eso desde un punto de vista un poco más optimista, sin entrar para no hacer mucho spoiler de qué ocurre, pero sí una visión más optimista. Entonces, el cuento es una carta hacia alguien que ya murió, que la escribe el personaje que narra,
y es una carta de un momento en específico que está viviendo, y es un momento que cualquier persona que vive con VIH tiene que vivirlo, que es el momento de contarle a otra persona con quien está saliendo su diagnóstico, ¿sí? De las millones de posibilidades que pueden haber al respecto de las reacciones que puede tener la otra persona ante eso. Claro. Entonces, realmente pensé que más allá de lo que sea la Policlínica Metropolitana, de que es una clínica, sí, sin pensar mucho, porque yo decía, bueno, realmente pues el jurado, ninguno es médico, o sea, todos los conozco su obra. No son ninguno, efectivamente. Uno de sus, por supuesto, la Junta Médica es organizadora y el doctor Samir Kababe es el alma de este concurso, pero no, efectivamente el jurado es literario. Exacto, y era como un cuento que tenía allí desde hace mucho tiempo, como intentando de alguna u otra forma ser leído, ¿sí? Por más allá de mi círculo cercano y de la gente que lo puede leer a uno siempre de alguna manera de corrección, o hasta uno mismo autoleerse, pero fue que pensé que era el momento pues de enviar ese cuento, y que evolucionó de muchas maneras. Entonces, más o menos la idea era esa, era poder como darle voz a eso, al tema de cómo actualmente está visto el tema del diagnóstico de VIH. Sí, creo que ya cada vez, gracias a justamente que hay siempre una posibilidad de hablarlo, pues la cosa se ha ido disminuyendo en torno al estigma, a pesar de que todavía hay muchísimo estigma, es imposible negarlo, pero creo que vamos por buen camino. Coincido contigo en esa apreciación. A ver, Leonardo, cuéntanos tú. Bueno, el cuento, como ya medio mencioné antes, pues fue, o sea, esa historia es interesante porque yo se la escuché a una amiga en una fiesta en la que estábamos, y ciertamente yo pues eso, o sea, como que yo realmente, más que bailar o hacer esto, siempre estoy echando cuentos, y en este caso pues me echaron ese cuento a mí, bueno, era la experiencia de una amiga, y cónchale, yo recuerdo que eso a mí me conmovió muchísimo, porque bueno, en un momento en Venezuela ciertamente el tema del alcohol, había temas como que sí eran un poco trágicos, y bueno, como que nunca se habló mucho de eso, me parece. Entonces como que quedó esa historia resonando. Después yo llego unos años después al taller de Carolina, y en el taller pues hubo una asignación que era, no sé, como escribir una especie de cuento de amor o de no amor, ¿no? Okay. Entonces este cuento de amor iba a tener como este motivo de que, bueno, teníamos que dialogar con la frase de un poema, y en este caso entre los talleristas que estábamos, pues yo no sé quién agarró el libro de Jani Ossoff y salió el verso de Jani Ossoff que yo uso en el libro, en el cuento. Y bueno, nada, o sea, como que yo engrané como ese verso que es, pero este es un sentir a ojos cerrados, lo engrané con esta sensación de esta historia bastante trágica en su medida, y bueno, nada, o sea, como que fue una historia que tuve mucho rato, la trabajé en el taller, fue un borrador, muy borrador, pero tuve ese gavetado por mucho tiempo, hasta este año que bueno, yo pues sí quería enviar al concurso, porque el año anterior no pude, entonces como que yo traté de escribir algo, no me salió, entonces sí estaba como corriendo un poco, y yo dije, no, pues, o sea, como Luis, de repente, no sé, tuve esa especie de, no sé, sensación o no sé, como algo más allá, que me dijo, no, revisa este cuento. Lo revisé, le hice como su carpintería, y yo dije, bueno, nada, o sea, voy a enviarlo como por no dejar, y contra todo pronóstico pues quedó, y bueno, a mí me sigue sorprendiendo muchísimo porque eso, o sea, es un cuento bastante sencillo, una historia muy pequeña, la verdad, pero que bueno, que puede encontrar su salida. Y bueno, yo también cuando quedó, pues yo ciertamente la primera persona a la que le dije cuál era la historia de ese cuento fue esta amiga que me contó. Claro, por lo menos. Sí, no, o sea, yo realmente, yo dije, no, tengo que comentarle, y bueno, ella lo leyó en su momento, y bueno, no sé, fue interesante ver como, porque bueno, obviamente que el cuento tampoco es como textualmente lo que ella me contó, pero claro, sí incorporé como muchas cosas, y bueno, ella estaba como un poco conmovida y bastante honrada, y sí, o sea, como que fue interesante verse en ese espejo, y bueno, el cuento es eso, es como una historia de una estudiante que está entre su pueblo de origen y esta dinámica universitaria de una ciudad que bien pudiera ser Mérida. Y bueno, en ese tránsito, como uno siempre está expuesto a muchos vínculos que van y vienen, pero ¿qué pasa cuando uno de esos vínculos pues se suelta y se corta? Y bueno, como que esa sensación en una edad realmente impresionable en muchos aspectos. Entonces eso, como un recorrido sentimental por esos lutos que cada quien va llevando. Bueno. Increíble. Falta que nos cuente Víctor, a ver. Bueno, Cuyubén, que es el nombre del cuento con el que participé, y
tuve esta bonita oportunidad junto a Leonardo y Luis. Cuyubén viene de una anécdota que me contó papá desde hace mucho tiempo, hace muchos años me la contó, siempre me fascinó. Cuyubén como tal fue una persona, existió Cuyubén. Y bueno, en este cuento entonces quise trabajar tanto el asunto de la realidad de un pueblo, ¿no? Donde se viven estas escenas o estas anécdotas de que hay algo malévolo, una persona que es malévola, que te va a castigar si te portas mal. O sea, me interesaba explorar eso y además de que seguir o continuar la historia, o sea, no solamente quedarme en el miedo que sintió, por ejemplo, el niño protagonista, sino además en el momento en que va perdiendo el miedo, en que va dándose cuenta de que las cosas no son tal como se la están contando, de que hay algo más. Y además es un cuento que para mí es especial, también lo he trabajado desde hace muchos años, porque viene a ser como el compendio de varias historias o de varios momentos que yo mismo también viví con mis abuelos, por ejemplo. Entonces ahí se van mezclando la historia de papá con momentos particulares que tuve yo con mis abuelos. Entonces se crea ahí un vitral que para mí es muy especial. ¿Por qué elegí a Cuyubén para este momento? Por intuición, por un golpe allí, un golpe mental y de corazón, al yo mostrarlo a algunas personas que ya se han convertido en catadores de mis cuentos y ver que las reacciones eran similares, ¿no? Que llegaba a conmover, que era lo que yo no esperaba en realidad, que el cuento pudiera conmover. Pero al yo poder ver a alguien que lo leía y que se le aguaban los ojos, dije, oye, este cuento como que tiene algo. Y comencé a tener fe en el cuento, y cuando ya entonces estoy atento y veo las fechas, se abren las convocatorias o la recepción para el premio, pues no lo pensé. Tenía por allí quizás otro, pero al final dije, no, tiene que ser Cuyubén. O sea, la historia de ese doncito tiene que ser contada, tiene que ser leída. Y bueno, ahí está. Qué bueno. Magnífico. Bueno, ha sido un gusto escucharlos, escuchar sus recorridos, sus miradas, también sobre el oficio de escribir, pero también sobre el gusto de escribir, de escuchar, de leer, ¿no? De todo eso que nos mueve a los que estamos, digamos, en el mundo, de alguna manera, en el mundo de la literatura, vinculados con la literatura desde distintas perspectivas y miradas. Yo los felicito, los aplaudo, que sigan ganándose todos los premios, no hay problema. Así es. Participen y ganen. Y también, bueno, sí, viéndolo aquí ya un poco así como desde una mirada más madura, eso da visibilidad, eso da espacio, eso permite el mundo del editorial, y para publicar es un mundo también duro, no solamente por las dificultades aquí en el país, es un mercado difícil, hay gente con muchísimo talento que no puede publicar, y gente que de verdad uno no sabe ni cómo y se ganan unos premios de 1 millón de euros. Pero bueno, ese mundo también hay que enfrentarlo y participar en concursos, mirarse con otros, dialogar con esas otras formas de escritura también es lo que les va a ir abriendo las puertas. Ya van a ver que sí, más todavía. Felicidades, muchachos, por lo que están logrando con este premio, lo que espero puedan seguir logrando en un futuro. Y nada, que en los próximos años podamos celebrar las presentaciones de sus libros y que ante todo escriban aquello que ustedes quieren escribir, que tienen la necesidad y el impulso de escribir, porque de eso se trata. Bueno, un abrazo para cada uno y seguro vamos a seguir encontrándonos aquí en Alfabeto del Mundo para seguir celebrando muchas cosas. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. La etiqueta Nuestra Literatura. Pues por supuesto, leer los cuentos publicados en el concurso de la Policlínica Metropolitana a lo largo de los años se pueden ubicar en la página de la Policlínica Metropolitana
Y también los cuentos ganadores de este año ya están en el portal de Ficción Breve. Lo pueden buscar y ahí los van a encontrar para poder leer. En el próximo encuentro. Banco del Libro, leer para vivir. Y tendremos como invitada a María Beatriz Medina. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Melanie Pieruzzi, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Ricardo Ramírez Requena y Sashenka García. Todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural el lunes siguiente a su transmisión radial. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y, por supuesto, por la cuenta del programa @Alfabeto del Mundo en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la radioescuela de Unión Radio.